Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y hoy en la Wrestling Live vamos a hablar de otra gran manager y luchadora como es el caso de Sherri Martel. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y hoy es el primer día después de haber llegado, así que os quiero agradecer a todos vuestro apoyo porque ya hemos llegado a los 200 suscriptores. Técnicamente es el segundo vídeo porque vais a ver el de TNA mañana, el de ayer, pero el de TNA ha sido grabado antes. Nunca imaginamos llegar a estos números, así que os lo agradecemos mucho. Pero volvemos ya al contenido después de este momento emotivo, entre comillas, y es que hoy vamos a hablar de uno de los periodos más oscuros de la historia para el wrestling femenino, para el wrestling en general. Vamos a hablar de Sherri Martel. Sherri Martel, Sensational Sherri, Sister Sherri. Es básicamente otra luchadora que vivió el puño de hierro de Mula, el ostracismo como manager, humillaciones en WCW y una vida marcada por culpa del wrestling. Y nunca mejor dicho, lo de marcada. Volvemos al principio, vayamos a sus orígenes más reales, y es que Sherri Russell, su nombre original, nació el 8 de febrero de 1958 en Birmingham, Alabama. Desde que era pequeña se convirtió en una apasionada del wrestling debido a que su madre le llevó a varios shows, porque según ella si no tenía que hacer de canguro de los niños. Intentó entrar como wrestler en varias academias desde muy joven, pero le pidieron que esperase a ser adulta. Entre medias tuvo un hijo, se casó 2 veces y en 1980, cuando solo tenía 22 años, finalmente consiguió empezar con su sueño de wrestler. Primero sería entrenada por Butch Moore y posteriormente por Mula. Con Mula, igual que le pasaría por ejemplo a Luna Bachón, igual que le pasaría a otras luchadoras, acabó fuera. El motivo en su caso fue que según Mula era una fiestera y que ella no aceptaba fiesteras. Parece ser que las fotos provocativas que Mula vendía por un precio totalmente desorbitado y se llevaba un 25% no convencieron a nuestra amiga Sherri, la cual decidió marcharse. Trabajaría junto a Jim Cornette, Larry Zbyszko la mandaría posteriormente a AWA, una empresa de mayor calado, se coronaría allí como campeona 3 veces, entraría en un feudo con ese título en juego con Candy Divine bastante interesante, y a la vez que era una luchadora reconocida y con bastante talento, empezó a estar en el manager de Buddy Rose, empezó a trabajar todo el sur de Estados Unidos, empezó a trabajar Japón y la gente empezó a notar el talento que tenía. Debido a ello, la firma Jesse Ventura por WWF provocó que llegaran los primeros contactos entre Vince y nuestra amiga Sherri, a la cual finalmente decidieron firmar a mediados del 87 bajo el nombre de Sensational Sherri. Pero, por desgracia, su llegada a WWF no fue sencilla. ¿Y por qué no fue sencilla? Porque Vince tenía mucha confianza en ella, quería darle el título femenino y un push importante, quería que fuera la cara de la empresa, pero Mula estaba ahí. Y cuando nuestra amiga Mula estaba allí, lo que se encargaba era de poner piedras. Y en este caso, en uno de sus primeros combates, cuando llegó a la empresa, Mula le pegó semejante paliza que provocó que estuviera luego en backstage vomitando mientras que le gritaba de «¡Vas a tener que adelgazar, zorra, porque este es mi título!». Básicamente Mula siendo Mula. Aún así, en el combate de debut, Sherri le quitaría el título en julio del 87. Sería campeona durante todo el año, participaría en Survivor Series, uno de los primeros pay-per-views con un combate femenino de tal calibre, como ya habéis visto en el canal, y también trabajó como Peggy Sue. Para el que no lo sepa, Peggy Sue era la manager de Honky Tonk Men, la cual iba vestida con una peluca y no se le veía la cara, básicamente para que no reconociéramos que era Sherri, y se encargaba de fastidiar a sus rivales. Ella era una mujer muy guapa y por tanto usaba su belleza, era una luchadora muy atractiva, pero una vez perdió su título, se le dio la idea, se le dio la opción de trabajar como manager con su cara. Y lo que realizó es que junto con Macho Man Randy Savage se uniera a él. Macho Man venía de perder con Hulk Hogan en WrestleMania 5, por tanto se enfadó con Miss Elizabeth, finalmente la despidió y a quien firmó fue a nuestra amiga Sherri, la cual, claro, pues en un primer momento podía lucir sorprendente o podía funcionar, pero la realidad es que Sherri funciona a la perfección porque casaba perfectamente con el personaje de Macho Man, siendo totalmente insoportable, insufrible y con un ego espectacular, mientras que por el otro lado teníamos una Miss Elizabeth que era la pareja perfecta, callada, tranquila, relajada, etcétera, etcétera. Por tanto, Savage y Sherri se fueron por un lado, mientras que por otro lado estaban Hogan, el cual había ido a proteger a Miss Elizabeth. Entre los cuatro entrarían en un feudo bastante interesante, en el cual acabaría en un combate, Sister Sherri solo, perdón, Sensational en este caso, solo en sujetador y bragas.
Después de esto volvería a estar aún más agresiva. El enfrentamiento prácticamente duró todo el año 89, casi todo el año 90. Pero en WrestleMania 7 todo cambió. Esta historia empezó en WrestleMania 5 y en WrestleMania 7 hubo un combate de retiro entre Ultimate Warrior y Macho Man Randy Savage. Ese combate lo consiguió ganar Ultimate Warrior, por lo que Macho Man se tendría que retirar. Esto provocó un ataque de Sister Sherri por la espalda bastante sucio, y la respuesta que tomó Miss Elizabeth fue la de proteger a su marido, reunificándose en uno de los momentos más bonitos de la historia de WrestleMania, mientras que Sister Sherri se llevaba una paliza por parte de Miss Elizabeth. Tras ello tendría posiblemente el momento más importante de su carrera para los fans actuales, y es que primero tuvo una unión con Ted DiBiase que duró un par de meses y posteriormente se unió a Shawn Michaels. Para el que no lo sepa, ella es la voz original del Sexy Boy. Ella es la que canta el theme original de Shawn Michaels y el que se usa durante todo el 92 y prácticamente el principio del 93. Este theme song es la misma letra que el que canta Shawn Michaels, y para muchos fans existe el debate de cuál de los dos es mejor. Yo tengo mis serias dudas, sinceramente. Creo que ambos son realmente buenos y realmente divertidos. Su relación con Son, no obstante, se rompería, debido a que durante un combate contra Marty Jannetty, Son la usó como escudo humano y por tanto cuando volvió en el Royal Rumble, volvió como face. No obstante, Marty Jannetty fue despedido pues por múltiples problemas de drogas, alcohol, peleas de bares, etcétera, etcétera, básicamente siendo Marty Jannetty, y acabó siendo la manager de Tatanka. No obstante, Sherri tenía problemas con las drogas también, especialmente le daba la marihuana, le daba ciertos calmantes, y la decisión de WWF fue despedirla. Sherri se marchó muy dolida, estaba muy enfadada, pero reconoce que sí, que era merecido su despido y que ya tenía un problema. Sherri pasaría por varias empresas independientes de Estados Unidos, estaría en Smoky Mountain, estaría en Eastern Championship Wrestling, la cual es la que luego conoceríamos como ECW Extreme Championship Wrestling, y allí sería la manager de Shane Douglas. Shane Douglas estaba en una rivalidad prácticamente de toda su carrera contra Ric Flair, en el cual acusaba a Ric Flair de haberle jodido la carrera, etcétera, etcétera, pero sin que Ric Flair apareciera en ECW. No obstante, el Sherri sí que le traicionó haciéndose pasar por la enviada de Ric Flair a la empresa. Curiosamente, ese mismo año, a finales, decidió firmarle WCW, entrando como manager del propio Ric Flair en un combate entre Sting y Ric Flair. Allí, en vez de llevar el nombre de Sensational Sherri, tuvo que llevar el de Sensus Sherri y estaría con Flair hasta Halloween Havoc. A partir de ahí, cambiaría su nombre a Sister Sherri y empezaría a dirigir a Harlem Heat. Harlem Heat, el equipo de Stevie Ray y Booker T, tuvo éxito durante estos 3 años que estuvieron con ella, consiguiendo 3 títulos por parejas, si mi memoria no falla. Sherri lucía genial, tuvo esta especie de romance extraño con Colonel Robert Parker, provocando que Robert Parker se uniera al stable, que luego desapareciera del stable, y todo con un combate entre Sherri bastante divertido, por cierto, y con bastante talento, como es obvio, contra Robert Parker. Pero en julio de 1997 sería finalmente despedida por Harlem Heat en un show y finalmente despedida de la empresa. Aparecería en el mundo del wrestling de forma ocasional, incluyendo el horrible, horroroso y patético Heroes of Wrestling. El año 2000 WCW, también en un mal momento, volvió y llegó a tener un combate con Madusa, con la cual ya había peleado anteriormente, y con Molly Holly en su época por WCW. Aparecería en Indies, incluso tuvo un combate de tríos en el cual estaba en contra de CM Punk, bastante sorprendente, pero de repente se apareció del radar. No volvería a aparecer hasta 2005, cuando saldría en la rivalidad entre Kurt Angle y Shawn Michaels, cantando el himno para Kurt Angle, la canción, el theme song. En 2006 recibiría su puesto en el Salón de la Fama, en el Hall of Fame, y ese mismo año en TNA aparecería porque se produjo una especie de carrera por los derechos de Bobby Roode, siendo Sister Sherri una de las que intentó fichar al agente libre más caliente del mercado. Tras ello, en 2007, es decir, cuando todavía no había alcanzado siquiera los 50 años de edad, moriría. Moriría debido a una sobredosis en la cual estaba mezclada varios tipos de droga, por lo cual cayó. Ella era una luchadora que llevaba toda la vida peleando con ello, y es una demostración prácticamente de la dureza del negocio y de su vida. No está destinada a ser una wrestler, está destinada a ser una madre y a haber vivido una vida media de mujer americana del sur de Estados Unidos en los 70, se negó. Tampoco estaba destinada a aguantar como una luchadora en cuanto a alcohol, en cuanto a drogas, aguantó. No está destinada a seguir en el negocio, una vez de hecho WWF, aguantó. Incluso después de que le echara WCW, siguió aguantando.
pero por desgracia es un juguete roto de una generación rota, es decir, tiene exactamente los mismos demonios que destrozaron a toda una generación, porque prácticamente no hay ningún luchador de los 80, de los 90 que no haya salido con una secuela grave en cuanto a drogas, en cuanto a alcohol, en cuanto a problemas de violencia, etcétera, etcétera. Literalmente, una de las historias que se cuentan sobre ella es que André el Gigante un día se enfadó con ella, porque le dijo literalmente: no puedes salir con los chicos, beber y drogarte como uno de nosotros si no vas a... André no se drogaba, pero me explico. Hacer lo que ellos hacían si luego quieres levantarte a la mañana siguiente. Porque tú no tienes nuestro peso, tú no tienes nuestra altura y estás llevando una vida que es terrible. Serie aún así aguantó. Serie era una más de los chicos. Ella tenía el micro de una estrella de su época. El problema es que también tenía sus vicios, igual que Macho Man, igual que Hulk Hogan, igual que otros muchos. Y esos vicios la llevarían a la tumba. En muchas entrevistas que tiene a posteriori, ella habla de, pues eso, de que ella le daba mucho a la María, le daba mucho a otros medicamentos, pero que prácticamente todos los luchadores estaban con esteroides, todos los luchadores estaban hasta arriba de todo tipo de drogas, y que eso era un problema, porque estaban todos muy muy jodidos, y ellos lo sabían, simplemente no había quien parara, y recordemos que hasta prácticamente el juicio de los esteroides, que es a finales de a principios de los 90, no había ningún control. Pero es que si ser hombre ya era una idea mala en el mundo del wrestling, ser mujer era todavía peor. ¿Y por qué? Porque básicamente cuando ella llega a la posibilidad de luchar, de ser una luchadora, la única forma de llegar a una gran empresa era a través de Fabulous Moolah. Fabulous Moolah era lo que era, básicamente se aprovechaba de sus luchadoras, se aprovechaba del talento que tenían, les sacaba todo el dinero posible y si veía que la podían superar, las largaba. En el caso de Sister la echó, pero Martel consiguió llegar a WWF. Desgraciadamente llegó en una época donde la división estaba prácticamente para cerrarse. Ojalá hubiera tenido una rivalidad con Wendy Richter, pero nunca se pudo dar. Ese es el problema. Básicamente lo que hizo Moolah fue ir cargándose generaciones y esta es la peor de ellas. Pero es que además esta generación de managers femeninas tiene un triste legado. ¿Y por qué tiene un triste legado? Porque en menos de 7 años murieron las 3 principales representantes wrestlers. Bueno, wrestlers. Mujeres de wrestlers, básicamente gente que no eran únicamente divas. Primero cayó Miss Elizabeth en 2003, tenía 42 años. Luego cayó Sister Sherri, tenía 49 años en 2007. Bueno, iba a cumplir 49 años. Y antes de cumplir los 50, en 2010 también fallecería el 1-8. Las 3 murieron de lo mismo, sobredosis. Luna porque perdió su casa, Sherri porque creo que pensaba que iba a volver al wrestling o algo así, o todavía no se sabe, pero básicamente es muy posible, y Miss Elizabeth porque estaba en una relación abusiva, pero las 3 eran consumidoras habituales de droga por haber estado en un show que lo alentaba. Básicamente vivieron en un circo, y no es una broma, y no es una exageración, y no es nada, es un circo que viajaba de ciudad en ciudad, y sus payasos tenían que salir a actuar todas las noches, y cuando salían a actuar daba igual cómo estuvieran, daba igual su vida personal, siempre y cuando lo hicieron bien. Y Sherri lo hacía bien, pero en su vida personal era alguien que bebía todas las noches, pero en su vida personal era alguien que mezclaba calmantes, pero en sus últimas entrevistas, las cuales son muy duras de ver ahora, habla de cómo parece que lo ha dejado, lo está intentando dejar, pero que se da cuenta de todos los wrestlers que han caído. Es decir, básicamente cuando muere ella, Nancy Benoit muere unas semanas antes. Pero es que en aquel año, en 2007, mueren muchísimos luchadores. Y no es que sea en 2007, es que es una constante. Es una absoluta constante de esos años, porque era día sí y día también una de esas estrellas de WCW, WWF y CW morían. Y no es que murieran por accidentes de tráfico, es que mismamente Macho Man de que muere de un infarto, que sí que tú dices, bueno, joder, es un infarto, no pasa nada, pero de un infarto que posiblemente hubiera sido acrecentado por esto. Chris Candido muere de una operación, pero de una operación que tal. Crash Holly muere de 3/4 partes de lo mismo. Y lo que es más bestia es que aquí todos sabían lo que estaba pasando. Es decir, ojalá hubiera sido algo distinto, pero es que mismamente Landscape 2010, sobredosis, Trent Acid 2010, sobredosis. Todos estos son luchadores que, por suerte o por desgracia, eran de una generación posterior, ¿vale? Si nos vamos a los que eran de la generación de Bachón, de Sherri, etcétera, etcétera, tenemos que en esos años muere Umaga, que era un poco más joven que ellas en 2009. ¿De qué? Droga. Damien Steele, aneurisma cerebral. Este sí que fue una, por desgracia no fue tan esto, pero Test 2009, drogas. Mike Bell 2008, drogas. Chase Tatum, este era de una empresa menor, pero drogas, que también estuvo en WCW.
Eddie no, porque por desgracia Eddie estaba ya limpio en aquel momento, pero tal. Johnny Grunge, supuestamente apnea, también se dijo que pudieran estar implicadas las drogas. Este era el problema, que eran todos Crash Holly, suicidio por sobredosis y alcoholismo. Pero es que esta generación que muere antes de los 50, que son managers, managers y luchadores, están, 2000, estamos hablando de los años 2000, de 2010 a 2010, 2000, perdón, no 2000. Voy a acotar, ¿vale? Luna Bachón fallece de esto. Chris Kenyon fallece de sobredosis, suicidio por sobredosis. Ludwig Borga, que para el que no lo supo, estuvo también en The Freaks, ¿cómo se llamaban? Ahora se va a caer el nombre, pero participó en el stable que tenían también de Oddities, que también tuvo Luna Bachón, también falleció en ese 2010, un poco antes que ella. Es que de esta época también muere Steve Doll, también muere Brian Adams por sobredosis, Gis Benoit por ahogamiento. Literalmente, Sherry muere el 15 por sobredosis y el 22 muere Nancy, que fue otra de las estrellas femeninas. Esta no murió por sobredosis, pero 3/4 partes de lo mismo. Ese mismo año, Mike Awesome, suicidio, Bam Bam Bigelow, sobredosis, todo esto en 2007, John Tenta en 2006 no, porque John Tenta por desgracia es por cáncer, pero 2003 Miss Elizabeth, 2003 Road Warrior Hawk, 2003 Kurt Hennig, 2002 Rocco Rock, Randy por desgracia fue por cáncer, se usó en Storyline por si no lo sabéis y falleció también. Esto era el mundo del wrestling. Ya está, Rick Rude 99 también. Esto era el mundo del wrestling, ya está, era tan bestia como esto. Morían simplemente por culpa de las drogas. Ya a nadie le importaba. A nadie absolutamente le importaba. Porque daba lo mismo, porque es wrestling. Son gente que sube a un ring y que va a pelear. Todos ellos murieron por putas drogas. Y lo peor es que lo sabían. Y lo peor es que era algo habitual y que a nadie le sorprendía y que nadie tal. Y estamos hablando de que todos murieron antes de los 50 años. No estoy diciendo que murieran siendo viejos. Murieron antes de los puñeteros 50 años. Que ha habido gente que ha muerto por accidentes, pero ellas no. Ellas murieron por sobredosis. Ellas murieron por estar en este puto negocio donde por donde todo era vivir la gran vida, ser una estrella del rock. Y dejaron un cadáver demasiado pronto. No voy a decir bonito porque eso yo no lo sé, pero dejaron un cadáver demasiado pronto. Con esto despedimos este vídeo de hoy, contando otra historia que se acabó demasiado pronto. Otra luchadora que debía haber aguantado mucho más, que podría ser una gran manager, que seguramente si en vez de haber nacido en 1970 hubiera nacido en 1980, seguiría entre nosotros, porque básicamente hubiera llegado al negocio en los años 2000 y seguramente no hubiera tenido que tratar con Mula, no hubiera tenido que tratar con las mierdas que había, que sigue habiendo mierdas evidentemente en nuestro negocio, pero hubiera tenido más opciones de vivir. Desgraciadamente esta es la triste moraleja que sacamos de hoy. Recordar que el viernes tendréis un vídeo de opinión, el domingo también, y el lunes volvemos con el primer Royal Rumble de la historia. Para mí es un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Muchas gracias una vez más por los suscriptores. Y me despido. Hasta la próxima.